¿Qué tal, amigos de Adicción Política? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hoy vamos a dedicarle el espacio a una entrevista con una colaboradora política, analista, mujer, inteligente, y que a partir del 1 de octubre ocupa un cargo en el Cabildo de Tijuana. Seguramente ya saben de quién estoy hablando, porque lo hemos comentado en otras emisiones. Edna Mireya Pérez, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alfredo, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a tu audiencia y a tus órdenes, como siempre. No, pues hoy eres el tema principal, la estrella. Bueno, siempre eres estrella, pero hoy aquí en el programa le vamos a dedicar a platicar esto. Y yo quisiera que nos empezara, la gente que nos ve, mucho, regular o poco, debe ubicarte, sabe que estás aquí, pero ¿quién es Edna Mireya? Dios santo de mi vida. Bueno, nací en Tijuana el siglo pasado y lo dejamos hasta ahí. Sí. Sí, he estudiado toda mi vida en Tijuana. Me ha correspondido estudiar la normal básica para ser maestro en una escuela que ya no existe, la Escuela Benito Juárez, en la General Ferrer, en la Colonia Juárez. Ya desapareció esa escuela. Ahí estudié un par de años la normal básica, estudié la licenciatura en Administración de Empresas en la UABC, y aun cuando mis padres son de Jalisco, se casaron y se vinieron a vivir a Tijuana. Aquí nacimos todos mis hermanos, Gil, el mayor, en paz descanse, y luego mis hermanos y yo, 4 hermanos y yo. Aquí nacieron mis sobrinos, entonces la familia ha crecido en Tijuana, donde comienza la patria. Hasta aquí han estudiado todos ellos, aquí siguen viviendo, gracias a Dios, mis hermanos, a excepción de Gil, y bueno, aquí nos hemos desarrollado desde la perspectiva académica. Mi padre y madre ambos son ya maestros jubilados, mi padre federal, mi madre estatal, y alguna de mis hermanas se ha desarrollado en algún momento. Todos han incursionado en la parte académica, en preparatoria y en universidad. Una de mis hermanas continúa en el ámbito académico y los otros empresariales y de servicios. El más del tiempo, por más de 20 años, 25 años, me dediqué a la docencia. Comencé desde ser maestro por asignatura en preparatoria hasta ser directora de preparatoria y de universidad particulares. En alguna ocasión cubrí algún interinato en la UABC, en alguna ocasión también participé como maestro de asignatura en el COBACH, que son además mis escuelas. Pero generalmente durante los 20, 25 años, casi 25 años que me desarrollé en la docencia, lo hice desde la trinchera de la educación particular. Entonces, me he dedicado más de los tiempos a la capacitación, al área de la enseñanza, sobre todo en preparatoria, universidad y diplomados. Y toda esa formación muy cercana a tus padres, que eran profesores. Viven ambos, gracias a Dios. Pero ya no son profesores. Bueno, ahora educan de otra manera. Retirados, sí. ¿Cómo te marcó? ¿Cómo te influyó? ¿Cómo te hizo ver la perspectiva de participar, de estar en la vida pública? Es una pregunta muy interesante, Alfredo, te agradezco mucho. Grandes problemas tiene nuestro mundo, todo. Y vemos como aquellos países que han dedicado real tiempo, real conciencia al ámbito educativo han sobresalido. Y no solamente sobresalido de manera económica, sino cultural, sino además en cuanto a derechos humanos, en la sana convivencia. Entonces, una educación ultranza de aquellos docentes que a lo mejor sí decimos, bueno, la letra con sangre entra, el que daba coscorrón, el que, y válgaseme, con tu venia y con la de tu auditorio, decían los papás, aquí se lo dejo con todo y posaderas, ¿no? Ajá. Entonces, y el maestro tenía una autoridad
tácita, el maestro, el presidente municipal y el cura de la ciudad, ¿no? El sacerdote. Entonces, en esa función, la autoridad del docente se hacía valer una educación donde había acción cívica, donde se veían a lo mejor no tácitamente lo que son los derechos humanos, pero sí lo que era el respeto, la civilidad, lo que era la acción cívica, los honores a la bandera, y era con una rectitud que, vamos, los maestros sí se sabían el juramento a la bandera y no lo confundían con el Padre Nuestro, ¿no? Como está por allá en algunas redes. Entonces a mí sí me marcó. Yo desde muy pequeña quería ser profesora, y cuando en aquellos tiempos no se necesitaba estudiar el bachillerato, entrabas de la secundaria directamente a la normal. Entonces yo, saliendo de la secundaria, a los 15 años yo ya estaba en la normal. Yo estaba en primer año de normal, terminando primer año de normal. Y mis padres me dijeron, pero es que si eres profesor te vas a morir de hambre, ¿no? Porque ya empezaban los temas de el no pago o el no aumento salarial, ¿no? Entonces, sin embargo, yo veía el respeto y el cariño con el que se les encontraba y se les saludaba y se les trataba a mis padres, la maestra Berta Corona Ballesteros, el maestro Enrique Pérez García. Y yo decía, sí, porque además saben, son cultos, entienden, conocen bien, me gusta esa profesión. La condición que me pusieron fue que a la par de estudiar la normal básica, estudiara también la preparatoria. Y qué bueno, y qué bueno. No culminé la normal se cerró, era una normal particular, y sí terminé mi preparatoria y estudié entonces administración de empresas. Cuando pude trabajar como docente y desde la parte administrativa ya como directivo en preparatoria y en universidades particulares, me sirvió mucho el poder tener las dos formaciones. La de docente, porque entonces sí, muchas veces nos quejamos de que el maestro sabe mucho, pero no sabe explicar. Entonces la parte de la didáctica, la pedagogía, la filosofía de la educación y demás, sin lugar a dudas te ayuda, y creo que de alguna suerte es importante que en cualquier nivel académico, desde el preescolar hasta el posgrado, sí se tenga las nociones de didáctica, de pedagogía y de cómo facilitar el aprendizaje. A veces sentimos que aquel doctorando o que va a estudiar un segundo o tercer doctorado, entre más difícil se lo haga, mejor. No, el conocimiento debe ser para compartirse. Y entonces sí, creo que a tu pregunta puedo decir que sin lugar a dudas mis padres, la enseñanza de mis padres, la profesión de mis padres y además de mis tíos, porque tengo muchos tíos. La familia es de magisterio. Preponderantemente sí, comerciantes y de magisterio, pero sí, mis tíos y tías, varios de ellos son profesores y vamos, sí me marcó, sí me gusta la profesión, admiro a los profesores, y como en todas y cada una de las asignaturas laborales, hay buenos, hay mejores y hay unos que pueden mejorar. Pero sí, mis respetos para quienes son formadores de todas las demás profesiones que existen, ¿no? Quien te enseña a leer, a escribir, los colores, mis reconocimientos siempre. Y Edna, ¿cómo de estar en las aulas, de ese amor al conocimiento, empiezas a vincularte a la parte política, a la participación, a decir, tengo que aportarle a mi ciudad, a mi estado, a mi país? Hay una creencia en cierta ideología y empiezas a participar. Siempre he sido priista. Puedo decir que, siendo mis padres maestros, pues me enseñaron a leer desde antes de entrar a la escuela. Entonces aprendí a leer con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y con los estatutos del PRI. Entonces, y aprendí a tenerles cariño y a respetar y a entender que existía una hegemonía y una filosofía de partido que decía, cabes tú que eres campesino y cabes tú que eres empresario,
Cabes tú que eres profesionista y cabes tú que eres analfabeta. Pero tú que tienes más, tú que puedes más, es tu obligatoriedad moral, política, civil, social, humana, ayudarme como partido a ayudar a aquellos que menos tienen. Y entonces eso se me quedó muy grabado. Un partido político donde caben todos, todos con libertad de ideología, que sea siempre en función de una democrática decisión, echados para adelante y cómo sí mejorar el entorno en el que vivimos. Así es de que, digo, el Partido Revolucionario Institucional siempre ha sido el partido al que yo he pertenecido, mis padres, mis hermanos, pero finalmente, lo he dicho siempre, mi primer discurso político fue a los 15 años, precisamente. Entonces, y fue un discurso político y fue en petición precisamente del tema de la normal, aquella donde yo estudiaba, y desde entonces, por añadidura, la oratoria, la poesía siempre me ha gustado. Por añadidura me ha tocado ser jefe de grupo, ser parte de la sociedad de alumnos desde la primaria, y por añadidura me ha gustado servir a quienes están a mi alrededor. ¿Con qué? Con un consejo, con facilitarles una idea, con aproximarles un recurso, con lo que esté en mis manos y en mi entorno poder facilitar. Entonces, creo que eso es la política real, servir, hacer para servir a tus congéneres. Edna, pero, a ver, hace algunos años, ser líder, que tú eres una líder, pero siendo mujer, te tengo noticias, no era fácil. ¿Cómo pese a ese entorno social donde los hombres son los que dominan, los que predominan, los que dicen, y pese a eso tu liderazgo, a final de cuentas, te tiene aquí? Sí, no, creo nunca me tocó pertenecer solamente a un grupo de mujeres, o en mis tiempos un grupo nada más de jóvenes. Me recuerdo en alguna ocasión que me pidieron diera un posicionamiento para un evento político, y lo hice en representación de mujeres, de jóvenes y de profesionistas. No, sí, perdón. Porque eran las tres cosas. Claro, es como el idioma español. El idioma español decimos todos, y en eso van los hombres y las mujeres, y ahora están todos y todas, y que el género, o sea, nos complicamos la existencia cuando es tan simple. A lo mejor si históricamente fuera y dijéramos todas y estuvieran incluidos hombres, ya, pero a final de cuentas, exacto, tú dices, antes no había tanto que los hombres, las mujeres, los grupos, los jóvenes, los viejitos, pero sí había, lo que sí había era que los varones, los hombres, eran los que conducían, y las mujeres como, usted espérese, aguante, ahorita le toca. Y no obstante, tú traes un liderazgo. Fíjate que precisamente es en octubre cuando en el 53 por primera ocasión se aprueba el reconocer el derecho de la mujer a votar, pero apenas en el 53, o sea, hace menos de un siglo, fue apenas el siglo pasado, hace 60 y 70 años, que apenas tenemos derecho las mujeres de votar. Entonces, mi madre nació cuando las mujeres no podían votar, así de elemental te lo pongo, ¿no? Hoy, y fue el PRI quien dijo, bueno, es una promesa reconocer los derechos que tienen las mujeres en igualdad de los varones. Esa es una. Pero además también por Baja California fue donde se eligió, donde estuvo la primera mujer diputada de todo el país, en toda la historia, que fue Aurora de Palacios, mujer radicada en Mexicali, y que fue diputada federal por Baja California, y fue la primera. No eran los 500 todavía, pero 300, 200 y garra, y ella es la única mujer. Entonces,
una primera senadora, Alita Márquez, que también de Baja California, una primera gobernadora en México. Vamos, muchas mujeres han abierto brecha desde diferentes trincheras. Entonces, más que pensar que por una letra voy a tener más derechos o me van a reconocer más, creo que debe ir en función de tu capacidad, tu aplomo, tu confianza en ti mismo, y sobre todo eso está en base a tu preparación, la seguridad que tienes. Así es, a mí me gusta eso. Voy a ir a una pausa muy breve y ahora vamos a platicar con la regidora, porque ya eres regidora, así es que vamos a platicar tus comisiones y qué quieres hacer. Tú ya tienes una experiencia, eres diputada. Dice un amigo que está mal decir exdiputado, porque los diputados son diputados para toda la vida, nada más que cambia de la legislatura, ¿no? Entonces, ya fuiste secretaria de Educación en el ayuntamiento y no me sé otros cargos, pero seguramente tienes otros más. Pero hoy vamos a platicar con la regidora. Estamos en Adicción Política, en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso en Adicción Política platicando con la regidora Edna Mireya Pérez Corona. ¿Tú eres pariente de Octavio? Se dicen que son primos terceros o primos lejanos, mi mamá y él. Entonces, sí, por ahí tenemos, sí, en pero algún no grado, en algún grado somos parientes. Claro. Estimado don Octavio. Decía, sí, saludos. Decía, vamos a platicar con la regidora. A ver, ya tenemos 9 días en funciones, están arrancando en el sistema mexicano. Tomas posesión un día antes, el primero empieza a trabajar, pero las cosas no están ahí ya hechas como ya, ¿no? Entonces empieza uno, y más en esta ocasión, que el anterior ayuntamiento pues tuvo así como que su jaloneo para dejar las cosas y pudieran arrancar rápido. Entonces, bueno, se entiende eso, pero platícanos, ya hay comisiones, presides una, eres secretaria de otra y algunas vocalías. La principal es, creo que reconocen tu expertise, que es decir, presidenta de la Comisión de Educación, y el título es más largo, pero bueno, de educación principalmente. ¿Cómo te sientes? Muy bien, contenta por ello. La comisión es de Educación, Cultura, Biblioteca, Ciencia y Tecnología, similares y conexos, casi. Relaciones interplanetarias y demás. Lo que pasa es que educación es todo. Insisto, la importancia de la comisión, independientemente de cuál sea la que tengas, yo creo que como regidor se la vas a implementar tú. Cada una de las comisiones tiene su nicho de oportunidad y un campo muy importante de acción. Toda vez que Tijuana es una ciudad cosmopolita donde convergen
el más encumbrado de los residentes hasta el más pues desgraciado en sentido estricto de la conceptualización de la palabra, como pues el que va en su Hammer y en el crucero le limpian los vidrios. Y coincidimos y en alguna circunstancia ves al del carro totototote que le baja y le da una moneda. Entonces, Tijuana es así, tenemos macro fraccionamientos y tenemos gente que textualmente sigue alimentándose del basurero clandestino. Y es la realidad. Entonces, en ese sentido, creo que todas las comisiones son importantes y la verdad es que me gustaría estar en todas. Ya les he pedido a nuestros compañeros, a los compañeros regidores, que me inviten, que por favor me hagan saber cuándo sesionan para ir, para estar, porque hay comisiones en las que no me encuentro y que sin embargo son de medular importancia. Por ejemplo, la de medio ambiente. Hoy por hoy los temas que tengan que ver con sanear nuestro subsuelo, nuestro aire, nuestras playas, nuestra tierra, dejar de decir quita el plástico, no, hay que aprender a reutilizarlo, a cómo podemos reusar las cosas, pero todas. Hemos entrado a una etapa consumista en el mundo y esto nos hace desechar demasiado rápido las cosas. Pero además de desecharlas, no les damos el tratamiento adecuado. Entonces, esa etapa de reusar, de reciclar y poder reusar es importantísima para las siguientes generaciones. A lo mejor ni tú ni yo lo vamos a ver, pero tus hijos, mis sobrinos, sin lugar a dudas nos lo van a agradecer. Entonces, te digo, hay varias comisiones en las que sin duda me encantaría estar, pero que eso no exime que pueda participar, aunque no sea ni vocal. De todas maneras, podemos participar, todas son abiertas y aun cuando sean dictaminadoras. Y además, por la decencia de ser pares, tenemos la oportunidad de voz, aunque no de voto, pero sí tenemos la oportunidad de voz. Entonces, comisiones como la de Hacienda, propiamente, bueno, pues también nos interesa participar. La de Desarrollo Social, que ahora tienen otros nombres, la de Seguridad, inclusive, todas y cada una de las comisiones son importantes. A mí me toca presidir una que me encanta, en la cual me siento bien, conozco el tema y bueno, pues que sirva tu foro, a ti pedirte el favor y que sirva tu foro para que maestros, catedráticos, profesores, toda la gente que esté involucrada en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de las bibliotecas, de la educación en términos generales, participe y sepa que tienen un compromiso y está la mano tendida para poder trabajar, escuchar temas de la sociedad civil, preocupaciones de los padres. En el ámbito de educación podemos hablar desde la educación ambiental, que a lo mejor no estoy en la Comisión de Desarrollo Sustentable, pero sí tenemos el tema de educación ambiental, educación vial, educación cívica, educación sexual, educación de los derechos humanos. Entonces, educación de la transparencia, de la participación ciudadana, todo lo podemos hacer desde el área de educación. Y hoy por hoy tenemos una secretaria joven, dispuesta, muy trabajadora, que ha estado ya desde antes, desde el 3 de junio, muy participativa, muy hecha para adelante, muy trabajadora, muy comprometida, que es la maestra Ruiz, Carla Ruiz, y que dirige la Secretaría de Educación Municipal, que existe, es el único ayuntamiento, es la única ciudad de todo el país donde existe un sistema de educación municipal con 10 primarias, 3 secundarias y una preparatoria. Pero además, bueno, pues lengua de señas, que le aplaudo infinitamente que vaya a regenerar ese… La lengua mexicana. Totalmente. ¿No? Tenemos una gran comunidad de gente débil auditivo, tenemos también gente con debilidad visual y es importante hacerlos partícipes de la ciudad donde viven. Así de elemental. Así es de que muy de la mano con ella, hemos platicado ya varios temas y echarle para adelante. Edna, ¿y cómo te sientes? Digo, antes de irme al corte, refería que tú ya tienes experiencia, has ocupado cargos, hoy estás en el Cabildo, pero con todo ese bagaje, ¿qué esperas aportar hoy? Porque es como un escalón, ¿no? En la vida. Llegas a una situación donde dices,
oh, estoy aquí, lo logré, lo quise, o las circunstancias me llevan y estoy aquí, y haces el mejor esfuerzo. Y luego pasa un tiempo y dices, bueno, hoy estoy aquí. Hoy la regiduría, con esa experiencia, que además, si lo viéramos en escalafón político, la regiduría sería abajo, bueno, no, abajo sería la secretaría, porque los regidores son más que los secretarios, ¿eh? Luego la regiduría y luego la diputación. Y hoy estás ahí, ¿cómo te sientes y qué hoy sientes que puedes aportar? Porque a final de cuentas, el que pasen los años, el que pasen las diferentes funciones, las situaciones lo enriquecen a uno y dices, hoy puedo hacer esto. Sí, me siento muy comprometida con la ciudadanía, porque aquí vivo, porque aquí viven mis amigos, porque aquí viven mis padres, porque aquí viven mis hermanos, mis sobrinos, porque aquí viven mis exalumnos, mis ahijados, entonces mis colegas, mis partidarios de mi fuerza política. Entonces sí me siento muy comprometida, sin lugar a dudas. Me siento comprometida porque creo que el bagaje del que hablas, esa maleta de desde sueños, esperanzas, anhelos, expertise, conocimientos, experiencias, toda esa maleta se pone a la mesa, se abre y dices, bueno, vamos a construir. Espero y lo reitero y lo dije en mi mensaje de rendición de protesta cuando se instaló el 23º ayuntamiento, que estaba mi mano tendida, que la elección ya había pasado, que la vuelta a la hoja se debía de dar y que entonces, lejos de hablar de somos oposición o son oposición, somos regidores. Y el voto de Edna vale en peso exactamente lo mismo que el de cualquier otro. Además, ninguna fuerza política tiene mayoría, ninguna. Entonces, veamos cómo sí construir. Yo creo que el alcalde de por sí, un hombre culto, decente, que está acostumbrado a administrar y ver cómo sí y dar soluciones y enfrentarse a problemas y enfrentar soluciones, yo creo que tiene la manera de poder sí concatenar el cómo sí trabajar con quien desee trabajar. Así de elemental. Y busquemos, esperemos que nadie pretenda secuestrar un ayuntamiento o un cabildo para sus fines personalísimos. Hay gente en este 23º ayuntamiento con vasta experiencia, quienes ya han sido regidores y además diputados, quienes ya han sido secretarios, quienes han formado parte de diferentes fuerzas políticas, quienes han sido considerados políticos independientes. Tenemos de todo. Hay gran expectativa porque hay gran experiencia y al menos desde la perspectiva también profesional se tiene experiencia. Tenemos profesores, tenemos administradores, tenemos contadores, abogados, ingenieros. Entonces se puede enriquecer. Creo que firmemente en que ese debe ser nuestro camino. ¿Cómo le abonamos para ver cómo sí? Nadie lo sabemos todo, ninguno de los regidores, ni ninguno de nuestros secretarios técnicos, pero si entre todos abonamos a ver cómo sí, y si alguien dice, si viene el señor Ortiz y dice, ¿sabes qué? Yo quiero proponer esto, ¿cómo cada uno de nosotros le sumamos la parte de la que sí sabemos? En redacción jurídica, en procedural, ¿qué se debe hacer para hacerlo bien? Para hacerlo bien, sin que nos ganen los egos y las altiveces. Así es. No, me parece excelente. Creo que en esa parte está garantizado. El día de la toma de posesión, creo que la estrella fue, obvio, el presidente municipal, Arturo González Cruz, pero 2 regidores se destacaron. Y no te lo digo porque estés aquí, te lo digo porque cuando hablaste
hablaste hasta con algunos elementos de teatralidad y no despectivos, sino, o sea, del dominio de la escena, y una sola letra, una sola palabra no leíste. O sea, todo fue de lo que corazón y lo que traes, todo eso. Y otro fue nuestro amigo Miguel Medrano, que aprovechando ahí dice, oigan, a ver, espérense, más que el mensaje y pongo un punto de acuerdo, propongo un exhorto a la UABC, ¿no? Entonces, creo que fue una tarde, una noche buena, interesante, y ahí dejaron ver quiénes pueden destacar, quiénes traen para aportar mucho a los trabajos de la ciudad. Que la verdad, lo deseable sería que todos los regidores fueran así de súper preparados y capacitados para que el cabildo fuera de otro nivel y las soluciones para la ciudad fueran también de otro. Pero bueno, es parte de la democracia, hay sus grados y bueno, pero lo importante que los une es el querer hacer bien las cosas por Tijuana. Finalmente, Edna, dos cosas. Uno, que me da mucho gusto que vas a seguir aquí en el programa colaborando. De verdad, me da mucho gusto porque eres una mujer que aporta. La inteligencia ahí está y creo que es lo que le hace falta a la cuestión política, que le metamos más elementos de inteligencia, más de hígado, de estómago y de esas cosas, ¿no? Y la otra es ¿cuál es en el trabajo que te toca, cuál es el compromiso más importante con el que tú dices, con ese voy? Yo creo que tiene que ser, y en Baja California, igual que en el resto, bueno, a excepción de en Tijuana, el tema educativo es federal, estatal y en lo mínimo municipal. Pero yo creo que si podemos combinar y llevar a la acción el hecho de poder hablar de lectura, matemática, civismo, inglés, esos temas para todas las escuelas, sería maravilloso. Y te digo, hacer el exhorto y un discurso muy bonito, los motivos, la exposición de motivos, eso es lo de menos. ¿Cómo realmente combinar? Yo sé que en el municipio está, pero bien súper firmes, nuestra secretaria de Educación Municipal, la maestra Carla. Pero en el tema estatal y en el tema federal, que hay preescolares, primarias, secundarias y universidades federales y estatales, ahí no sé qué tanto nos podamos comprometer. Por lo pronto, el ejemplo sí lo vamos a dar, estoy segura, desde la municipalidad. Y sí combinar, toda vez que no tenemos la autoridad ante el Estado y ante la Federación, pero sí combinar y decirles, sí es viable, sí se puede. Ojalá les paguemos primero a los maestros, a todos ellos, a todos, hasta los jubilados, por favor, pero sí hay manera de poder dar esta enseñanza a la niñez y a la juventud. Cómo sí agilizar su lectura, mejorar su lectura, su estudio de las matemáticas, inglés para Tijuana, para todos los estados fronterizos, para todos los estados medular. Entonces, creo que se puede hacer bien, no solamente el exhorto, sino el cómo ponerlo de ejemplo a través del propio sistema educativo municipal y sé que lo podemos hacer. Además de buscar los temas de derechos humanos, que con tanto la Procuraduría Estatal como la Comisión Nacional se trabajó y se ha trabajado en su momento, pero sí
esos temas de respeto, de inclusión y de educación en derechos humanos para todos, desde la infancia hasta la adultez y la senectud. Bien, me gusta porque me gusta, creo que lo básico, y lo digo porque ya pasaron también mis años, y a lo mejor en el tiempo cuando estás en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, no entiendes el valor de escribir, de redactar, de hablar bien el español y las matemáticas, pensamiento lógico, solución de problemas. Y que ahora hay que abonarle otros temas. Hoy, ayer me compartieron una publicación deberían de enseñar en las escuelas, hijo, lástima que me gustó mucho, ahí lo tengo, cosas muy como más prácticas del México y del mundo de hoy. Y que creo que no hay que dejarlas de lado, ¿no? Que tienen que ver con los valores, con la parte cívica, pero también con la parte práctica, es decir, nos enseñaron que las ventas eran malas y en la práctica te das cuenta que tienes que vender, o vendes un producto, un servicio, o te vendes a ti mismo como un servicio, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos avanzar, tenemos que tener la mente abierta y creo que ahí tienes una buena tarea. Sí, además, bueno, el poder pensar, si cerramos nuestros ojos y nos imaginamos una biblioteca, queremos un cuarto lleno de libros, de páginas. Hoy por hoy poder digitalizar las bibliotecas, todas las que son más de 25 bibliotecas con las que contamos en la ciudad, digitalizarlas, armarlas de conocimiento, sí, poderlas hacer atractivas, donde vayamos, exhortar, donde podamos ir tú, yo, a nuestro regañador oficial, a leerles un cuento a los niños. Claro. O sea, todos los jueves viene una personalidad a leerles un cuento. Entonces, ¿cómo hacerlo atractivo? Pero sí, digitalizar, ampliar todo el apoyo, que sí necesitan muchísimo apoyo las bibliotecas municipales. Y por otro lado, Tijuana es este mosaico cultural en todas las facetas. Tenemos, y no quiero mencionar a alguno porque son muchísimos pintores, escultores, claro, cantantes, fotógrafos, artistas de la arquitectura, maravillosos y extraordinarios que han emanado de Tijuana, que han sido condecorados a nivel internacional en danza, en danza folclórica, en danza contemporánea, que son verdaderas joyas y que son un gusto verlos, ver las expresiones de su sentir, de su pasión, de su corazón, de sus ideas, plasmados en un lienzo o en una obra de teatro o en una pieza de danza o en una composición literaria. Es extraordinario. Entonces, ver cómo sí a nuestras casas de la cultura, que no solamente es la tradicional Casa de la Cultura de la Colonia Altamira, bella, ícono de nuestra ciudad, pero hoy por hoy se han abierto casas de la cultura que sirven y que están en el lado oeste de la ciudad. Ya son 5. Y que son, y tienen, perdón, pero tienen extraordinarias personalidades que se dedican a exponer arte. Entonces, ¿cómo si lo hacemos para todos? Pero de verdad, para todos. Las personas de la tercera, cuarta edad, que puedan ir con confianza, con gusto, a una biblioteca a leerles a las criaturas, o bien a una casa de la cultura a aprender arte, es aprender a apreciar el arte. Entonces, ¿qué hacer? En la comisión tenemos mucho que hacer. Excelente. Edna, te agradezco mucho tu tiempo como siempre, tu talento, el compartirlo. Y bueno, nos vamos a seguir viendo aquí cada 15 días y cuando haya un tema de tu expertise, te vamos a convocar porque tenemos que platicar mucho los temas que hagan de Tijuana, de Baja California, una mejor ciudad, un mejor estado. Y a final de cuentas, mejores personas para los que vivimos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al público.
En controles técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Muchas gracias. Mañana nos vemos aquí en Adicción Política. Teverás.com.mx.